Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos el relato titulado Gemelos, de Ambrose Bierce. Apreciado Mortimer, te escribo esta carta para responder a la cuestión que me planteaste la última vez que nos vimos y que en aquel momento no fui capaz de contestar, pues mi respuesta merece una explicación extensa y detallada que solo me veo capaz de exponer con calma sobre el papel. Me preguntaste si, en mi experiencia como gemelo, he observado alguna vez algo que escape a las leyes naturales que conocemos. Juzga tú mismo. Quizás no todos conozcamos las mismas leyes naturales. Puede que tú conozcas algunas que yo desconozco, y lo que para mí es inexplicable, para ti puede ser muy claro. Conocías a mi hermano John, es decir, lo conocías cuando sabías que yo no estaba presente. Pero ni tú, ni, según creo, ningún ser humano, podía distinguirnos, tal era nuestra semejanza. Ni siquiera nuestros propios padres podían diferenciar al uno del otro, y el nuestro es el único caso del que tengo conocimiento de un parecido tan grande. Hablo de mi hermano John, pero no estoy del todo seguro de que su nombre no fuera Henry, y el mío John. Nos bautizaron debidamente, pero después, en el mismo acto de tatuarnos con pequeñas marcas distintivas, el tatuador se distrajo, y aunque yo llevo en el antebrazo una pequeña H, y mi hermano una J, no es seguro que las letras no debieran haberse intercambiado. Durante nuestra infancia, nuestros padres intentaron distinguirnos más claramente, vistiéndonos con ropas distintas, y mediante otros métodos sencillos. Pero nosotros nos intercambiábamos los trajes con tanta frecuencia, y jugábamos a confundir a los demás de tantas otras maneras, que se abandonaron esos intentos ineficaces, y durante todos los años que vivimos juntos en casa, mis padres reconocieron la dificultad de la situación, y lo solucionaron llamándonos a ambos Henry. A menudo, me he preguntado por qué mi padre no castigaba aquel juego nuestro, pero como en general éramos chicos bastante buenos, y usábamos nuestro poder con admirable moderación y sin maldad alguna, nos libramos del castigo. De hecho, mi padre era un hombre de un carácter excepcionalmente bondadoso, y creo que disfrutaba en silencio de las bromas pesadas de la naturaleza. Poco después de llegar a California, y establecernos en San José, donde la única buena fortuna que nos esperaba, era conocer a un amigo tan amable como tú, la familia, como ya sabes, se desintegró con la muerte de mis padres en la misma semana. Mi padre murió insolvente, y la casa familiar se vendió para pagar sus deudas. Mis hermanas se fueron a vivir con unos parientes en el este, pero gracias a ti, y a tu familia, John y yo, que entonces teníamos 22 años, conseguimos trabajo en San Francisco, en diferentes barrios de la ciudad. Las circunstancias no nos permitieron vivir juntos, y nos veíamos con poca frecuencia, a veces no más de una vez por semana. Como teníamos pocos amigos en común, nuestro extraordinario parecido era poco conocido. Ahora, paso al asunto de tu pregunta. Un día, poco después de llegar a esta ciudad, caminaba por Market Street a última hora de la tarde, cuando me abordó un hombre bien vestido, de mediana edad, quien, tras saludarme cordialmente, me dijo: Stevens, ya sé que no sales mucho, pero le he hablado de ti a mi esposa, y le encantaría invitarte a casa. ¿Qué te parece si vienes mañana, a las 6, a cenar con nosotros en familia? Después de la cena, podemos jugar unas partidas de billar. Lo dijo con una sonrisa tan radiante, y un trato tan encantador, que no tuve valor para negarme, y aunque nunca había visto a aquel hombre en mi vida, respondí de inmediato: Es usted muy amable, señor, y me complacerá mucho aceptar la invitación. Por favor, transmítale mis saludos a la señora Margovan, y dígale que allí estaré. Con un apretón de manos, y unas palabras de despedida amables, el hombre siguió su camino. Era evidente que me había confundido con mi hermano. Era un error al que estaba acostumbrado, y que no solía corregir, a menos que el asunto me pareciera importante. Pero, ¿cómo sabía yo que aquel hombre se llamaba Margovan? Desde luego, no es un nombre que uno le pondría a cualquiera al azar, con la probabilidad de acertar. De hecho, el nombre me resultaba tan extraño como el hombre mismo. A la mañana siguiente,
me apresuré a ir al trabajo de mi hermano, y lo encontré saliendo de la oficina, con varias facturas que debía cobrar. Le dije que había aceptado una invitación en su nombre, y añadí que, si no quería seguir con el compromiso, estaría encantado de continuar con la suplantación. «Qué raro», dijo pensativo. «Margovan es el único hombre de esta oficina, al que conozco bien y aprecio. Cuando llegó esta mañana, y nos saludamos, un impulso singular me llevó a decirle, disculpe, señor Margovan, pero olvidé pedirle su dirección. La conseguí, pero no tenía ni idea de qué hacer con ella. Te agradezco que te ofrezcas a asumir las consecuencias de mi descaro, pero, si no te importa, asumiré yo solo el compromiso». Mi hermano acudió a la cita, y luego cenó varias veces en casa del tal Margovan. Más de las que le convenían, debo añadir, pues la consecuencia de esas visitas tan frecuentes fue que se enamorara de la señorita Margovan, le propusiera matrimonio, y que ella aceptara sin vacilar. Varias semanas después de que me informaran del compromiso, pero antes de que me resultara posible conocer a la joven y a su familia, un día me crucé en la calle Carney, con un hombre apuesto, aunque de aspecto un poco desaliñado, al que algo me impulsó a seguir y observar, cosa que hice sin ningún escrúpulo. Dobló por la calle Geary, y la siguió hasta llegar a Union Square. Allí, miró su reloj, y luego entró en la plaza. Merodeó por los senderos durante un rato, evidentemente esperando a alguien. Poco después, se le unió una joven hermosa y elegantemente vestida, y ambos se alejaron caminando por la calle Stockton, y yo lo seguí. Sentí entonces la necesidad de extremar la precaución, pues aunque la chica era para mí una completa desconocida, me pareció que ella me miraba, y me reconocía. Dieron varias vueltas de una calle a otra, y finalmente, después de que ambos echaran un vistazo rápido a su alrededor, que yo evité por poco, ocultándome rápidamente en un portal, entraron en una casa, cuya ubicación prefiero no mencionar. Reconozco que mi acción de espiar a estos dos desconocidos carecía de un motivo aparente. Era una acción de la que podría avergonzarme, pero el impulso que me llevó a actuar de ese modo, te aseguro que no tenía nada de censurable. Ni siquiera la curiosidad, ni un interés especial hacia ellos, me movía. Pero como parte esencial de la narración, suscitada por tu pregunta, te relato aquí mi impulso, sin vacilación ni pudor. Una semana después, John me llevó a casa de su futuro suegro, y en la señorita Margovan, como ya habrás intuido, reconocí, para mi profunda sorpresa, a la mujer a la que vi desaparecer unos días antes, junto a un hombre, en una casa de dudosa respetabilidad. Ella era gloriosamente bella, debo admitir con justicia que lo era, pero ese hecho solo tiene importancia por un motivo. Su belleza me sorprendió tanto, que me hizo dudar de que se tratara de la misma joven que había visto antes. Porque, ¿cómo no me había impresionado su fascinante belleza, la primera vez que la vi? Pero no había posibilidad de error. La diferencia se debía al vestuario, la luz, y el entorno en general. John y yo pasamos la velada en la casa de los Margovan, soportando, con la paciencia que da la larga experiencia, un intercambio de bromas bastante delicado, sobre nuestra condición de gemelos idénticos. Hubo unos minutos, en el que la señorita Margovan y yo, nos quedamos a solas en el salón, y aprovechando aquella oportunidad, la miré fijamente a los ojos, y le dije con repentina gravedad. Usted también, señorita Margovan, tiene una doble. La vi el martes pasado, por la tarde, en Union Square. Me miró fijamente con sus grandes ojos grises por un instante, pero su mirada era un poco menos firme que la mía, y la apartó, fijándola en la punta de su zapato. ¿Se parecía mucho a mí?, preguntó, con una indiferencia que me pareció un tanto exagerada. Sí, mucho, dije, y confieso que la encontré tan hermosa, que, como no quería perderla de vista, la seguí, hasta que... Señorita Margovan, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Ahora estaba pálida, pero completamente tranquila. Volvió a alzar la mirada hacia la mía, con una expresión impasible. ¿Qué quiere que haga?, preguntó ella. No tema ponerme sus condiciones. Las acepto. Era evidente,
Incluso en el breve tiempo que se me concedió para reflexionar, que al tratar con esta mujer, los métodos ordinarios no servirían, y que las exigencias habituales eran innecesarias. Señorita Margovan, dije, y sin duda, en mi voz se reflejaba mucha de la compasión que albergaba en mi corazón. Es imposible no pensar que usted es víctima de alguna horrible pasión. En lugar de imponerle nuevas humillaciones, prefiero ayudarla a recuperar su libertad. Ella negó con la cabeza, con tristeza y desesperanza, y yo continué, con agitación. Señorita Margovan, me desarman su franqueza y su evidente angustia. Si es libre de actuar según su conciencia, creo que hará lo que considere mejor. Si no lo es, que Dios nos ampare. No tiene nada que temer de mí, salvo la oposición a este matrimonio, a menos que pueda justificarlo, por otros motivos. No fueron mis palabras exactas, pero esa era la idea que transmitían, en la medida en que mis emociones, repentinas y contradictorias, me lo permitieron. Me levanté, y me disponía a salir, sin volver a mirarla, cuando los demás volvieron a entrar en la habitación. Entonces dije, con la mayor calma posible: le estaba dando las buenas noches a la señorita Margovan. Es más tarde de lo que pensaba. John decidió acompañarme. En la calle, me preguntó si había notado algo singular en la actitud de su prometida. Me pareció que estaba enferma, respondí. Por eso me fui. Después de eso, no se dijo nada más. La noche siguiente, llegué tarde a mi alojamiento. Los sucesos de la noche anterior me habían dejado nervioso y enfermo. Intenté reponerme y despejar mi mente caminando al aire libre, pero me abrumaba el horrible presentimiento de una tragedia, un presentimiento que no podía precisar. Era una noche fría y con niebla, mi ropa y mi cabello estaban húmedos, y temblaba de frío. Regresé a mi habitación, pero en bata y pantuflas, frente al fuego de la chimenea, aún me sentía más incómodo. Ya no temblaba, sino que me estremecía, lo que es muy diferente. El temor a una calamidad inminente era tan fuerte y desalentador, que intenté ahuyentarlo, rememorando cosas tristes del pasado. De este modo, intentaba disipar la idea de un futuro terrible, sustituyéndola por las imágenes de recuerdos dolorosos. Recordé la muerte de mis padres, e intenté fijar mi mente en las últimas escenas tristes junto a sus tumbas. Todo parecía vago e irreal, como si hubiera ocurrido hacía siglos, y a otra persona. De repente, irrumpiendo en mi mente, y partiéndola como una cuerda tensa se parte por el golpe del acero, no se me ocurre otra comparación. Oí un grito agudo, como el de alguien en agonía mortal. La voz era la de mi hermano, y parecía venir de la calle. Me dirigí rápidamente a la ventana, y la abrí de golpe. Una farola justo enfrente proyectaba una luz, tenue y espantosa, sobre el pavimento mojado y las fachadas de las casas. Un policía solitario, con el cuello del abrigo levantado, estaba apoyado en un poste de la verja, fumando tranquilamente un cigarro. No había nadie más a la vista. Cerré la ventana y bajé la persiana, luego me senté frente al fuego, e intenté concentrarme en las cosas tranquilizadoramente familiares que me rodeaban. Para ayudarme, realizando algún acto habitual, miré mi reloj. Marcaba las 11:30. Entonces, volví a oír aquel grito espantoso. Parecía provenir de la misma habitación, como si quien lo profería estuviera a mi lado. Me asusté, y durante unos instantes no pude moverme. Unos minutos después, no recuerdo el tiempo transcurrido, me encontré caminando a toda prisa por una calle desconocida. No sabía dónde estaba ni a dónde iba, pero de repente, subí corriendo los escalones de una casa, frente a la cual había 2 o 3 carruajes, y en cuyo interior se veían luces en movimiento, y se oía un murmullo de voces. Era la casa del señor Margovan. Ya sabes, buen amigo, lo que ocurrió allí. En una habitación yacía la señorita Margovan, muerta hacía horas por envenenamiento. En otra, estaba mi hermano John, desangrándose por una herida de bala en el pecho, que se había infligido él mismo. Al irrumpir en la habitación, aparté a los médicos, y le puse la mano en la frente.
Él abrió los ojos, miró fijamente al vacío, los cerró lentamente, y murió, sin dar señales de reconocerme. No supe nada más, hasta 6 semanas después, cuando recuperé el sentido, tras estar sumido en un delirio febril. Durante ese tiempo, tú y tu santa esposa me habíais estado cuidando, hasta que volví a la vida. Entonces, me explicaste lo ocurrido. La señorita Margovan, atormentada por aquella relación clandestina de la que no podía escapar, había decidido poner fin a todo. Llamó a mi hermano, para que acudiera de inmediato a visitarla, pues tenía algo urgente que decirle, y antes de que él llegara, ella ingirió el veneno. Cuando John llegó, la señorita Margovan estaba ya muy mal, y apenas tuvo tiempo de confesarle su pecado, y pedirle perdón. Mi hermano, desesperado, vio a su prometida morir ante sus ojos. Los gritos que yo oí aquella noche en mi habitación, fueron los proferidos por John, al presenciar aquella horrible escena. Enloquecido, mi hermano tomó la pistola que siempre llevaba consigo, y se quitó la vida. Todo eso me explicaste, pero lo que no sabes, es algo que quizá no guarda relación con el tema de tu pregunta, pero que me impresionó profundamente. Una noche de luna llena, varios años después, pasaba por Union Square. Era tarde, y la plaza estaba desierta. Ciertos recuerdos del pasado acudieron a mi mente, al llegar al lugar donde, una vez, presencié aquel encuentro entre la señorita Margovan y su amante. Y con esa inexplicable perversidad, que nos impulsa a reflexionar sobre los pensamientos más dolorosos, me senté en uno de los bancos, para dejarme llevar por los horribles recuerdos, sobre la muerte de mi hermano y su prometida. Al cabo de unos minutos, un hombre entró en la plaza solitaria, y caminó hacia mí. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, la cabeza gacha, y parecía no observar nada de lo que había a su alrededor. Al acercarse al banco en el que yo estaba sentado, lo reconocí como el hombre al que había visto junto a la señorita Margovan, años atrás, en ese mismo lugar. Pero estaba terriblemente cambiado, canoso, demacrado, y con aspecto enfermizo. La disipación y el vicio eran evidentes en cada mirada, la enfermedad no era menos notoria. Su ropa estaba desordenada, su cabello le caía sobre la frente, en un desorden a la vez inquietante y pintoresco. Sin un propósito definido, me levanté y lo enfrenté. Alzó la cabeza, y me miró fijamente a los ojos. No tengo palabras para describir el espantoso cambio que se produjo en su mirada. Era una expresión de terror indescriptible. Sin duda, se creía cara a cara con un fantasma, el fantasma de mi hermano gemelo. Pero era un hombre valiente. «Maldito seas, John Stevens», gritó, y levantando su brazo tembloroso, me lanzó un puñetazo débil a la cara, y después, cayó de bruces sobre la grava. Yo me alejé rápidamente, sin volver la vista atrás. Más tarde, alguien lo encontró allí, muerto. No se supo nada de él, ni siquiera su nombre. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.